Debrayando con Penta y Bones. 50 minutos para discutir temas que todos conocen, pero pocos profundizan. Escucha las ideas de la mente de Manuel Hernández y Miguel Ángel Ramírez, dos inexpertos sumergidos en el cibermundo para tratar esos temas en los que todo joven alguna vez ha pensado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un placer para mí informarles que nos encontramos en el capítulo número 10 de este podcast. También es necesario decir que este capítulo va a ser un antes y un después en este proyecto. A partir de este podcast, como lo pueden notar, estamos comenzando a implementar ciertas mejoras y ciertas correcciones, por así decirlo. Me encuentro de nuevo aquí con mi compañero Emanuel Hernández. Bro, ¿cómo estás? Hermano, es para mí un gusto poder estar en un podcast más contigo, poder seguir conviviendo, poder seguir teniendo este proyecto y poder darle continuidad. El día de hoy es un podcast interesante, un podcast que, como tú bien lo mencionaste, va a marcar un antes y un después en la historia de este proyecto, ya que cerramos la temporada número 1 con el podcast número 9 y este, que es el podcast número 10, marca el inicio de la nueva temporada de Debrayando con Penta y Bones. Se vienen cosas muy chidas, adiós a la resaca creativa que teníamos el mes pasado, ya tenemos temas nuevos, temas frescos para ustedes. Y el día de hoy me gustaría iniciar con esta premisa, güey. ¿Alguna vez has tenido que decir adiós? Decirle adiós a tu novia, tal vez a un familiar, a una mascota, un proyecto, un ciclo incluso. ¿Qué es esto para ti? ¿Cómo lo llevas? Vaya, me puedo atrever a decir que todos hemos tenido que decir adiós a alguna cosa. Justamente tocando el tema de hace rato, estamos diciendo adiós a un ciclo, a una etapa de este proyecto. Y pues vaya, es parte de la vida, es parte de crecer. Por mi parte, yo puedo decir que sí. He tenido que decir adiós a varias cosas. De hecho, creo que a todo lo que mencionaste. He tenido que decir adiós a amigos, a parejas. He tenido que decir adiós a proyectos, a etapas. Incluso he tenido que decir adiós a pretendientes. Entonces, bueno, no es algo que me sienta muy bien, pero eso ya es otra cosa. Sí, realmente yo puedo decir que en el año 2020, que ya sabemos todo lo que pasó, fue un año que al menos para mí marcó una gran diferencia. Realmente en este año yo dije adiós a una etapa que yo tuve. Dije adiós pues igual tuve que decir adiós a amigos, incluso indirectamente a fuerzas tuve que decir adiós a algunos familiares que por la situación pues desafortunadamente ya, pues bueno, ya saben. Entonces realmente es un proceso bastante interesante porque no es lo mismo decir adiós a un proyecto que decir adiós a una persona, incluso a una amistad. Realmente va dependiendo bastante. Depende de qué persona eres, depende de en qué momento te encuentres. Entonces, pues sí, Claro. Por mi parte yo puedo decir que he tenido que decir adiós a muchas cosas. Claro, y nunca es un proceso sencillo. Yo creo que decir adiós es algo de lo que el ser humano teme. Esta parte de despedirse, de dejar ir, de cerrar ciclos, es algo que siempre es difícil para todos y cada uno de nosotros, pero es algo que todos hemos tenido que afrontar en cierto momento de la vida, que vamos a tener que seguir afrontando, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es aprender a hacerlo de la mejor manera para llevar ese proceso de una manera más amena, de una manera más tranquila. Dejar ir las cosas no es un símbolo siempre negativo, a veces es un símbolo positivo. Además,
hay muchas maneras de decir adiós, hay muchas formas en las que se genera una ruptura. Por ejemplo, hablemos de las relaciones de pareja, que yo creo que es lo más común de decir adiós. Hay varias maneras en la que decimos adiós a ese proceso. Si la relación fue fructífera, si tuvimos una relación estable, una relación amorosa, y el adiós fue un adiós ameno, un adiós pacífico, entonces yo creo que la mejor manera de poder dejar ir ese camino, tal vez es ser objetivo, ¿no? Agradecer a esa persona por el tiempo que compartió contigo, agradecer todas y cada una de las experiencias que pudieron vivir y continuar con sus caminos. O sea, dejar un hasta aquí, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, creo que eres una persona maravillosa, creo que tú y yo compartimos muy buenos momentos y me quedo con eso. Experiencias buenas y experiencias malas, pero pues te deseo lo mejor. Espero que posteriormente tengas algo mucho mejor que lo que tienes ahora. Y, o sea, creo que esa es la manera más sana de hacerlo. Pero también está la contraparte. Por ejemplo, las relaciones en las que pasa esto del ghosting. Simple y sencillamente están hoy bien y el día de mañana se desaparece, ¿no? O sea, no hay una oportunidad de cerrar ese ciclo, no hay una oportunidad de hablarlo y de decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto marca un antes y un después en nosotros. Queda como la abertura de qué está pasando. No tienes esa oportunidad de decir adiós. ¿Cómo afrontarías tú algo así? ¿Qué crees que sea lo adecuado? Es algo complejo porque, insisto, depende de cada persona. Yo por mi parte, abordando el tema que mencionas del ghosting, no sé, yo sí soy ya, hoy en día soy ya más de la idea de hablar como tal las cosas como son con esa persona. Porque, vaya, no es para nada sano que te quedes todo el tiempo maquinando y pensando por qué me dejó de hablar o qué hice mal. Y realmente, pues el ghosting, como bien lo mencionas, pues vaya, ¿cómo decirlo? Es como una manera de abandono, incluso si así lo quieres ver, que realmente no es para nada buena. Y no es para nada bueno que te lo hagan ni que lo hagas. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque pues no sabes el daño que le puedes causar a esa persona. Puede que, no sé, en el dado caso de que tú seas quien lo está haciendo, es necesario darte cuenta cómo le puede estar afectando a esa persona. Cómo le puedes estar haciendo daño. Yo he estado de los dos lados y creo que, pues bueno, ahorita pasamos con tu punto de vista, pero desde mi perspectiva, que te digo, yo he estado de los dos lados, insisto, no es para nada bueno. Y es que, al menos a mí en mi experiencia personal, me llegó a pasar alguna que otra vez con algunas personas que quiero bastante. Y la neta a mí me carcomía el pensamiento, justamente por el hecho de pensar por qué ya no hablamos, qué pasó. Te pones incluso a analizar tus palabras, a analizar qué dijiste, qué hiciste. Y es un proceso de nunca acabar. Y lo peor del caso es de que vas pensando más y más y te vas haciendo más ideas y terminas imaginándote lo peor. Claro, te malviajas. Hasta que ya después... Exacto, hasta que ya después simplemente hablan y pues te das cuenta que no era nada grave. Pero, insisto, no está para nada chido hacer esa práctica. Realmente no es sano y podría decir que tampoco es maduro porque es hasta cierto punto una manera de evadir algo o alguien. Claro, es difícil, güey, pero, o sea, esto del ghosting tiene un trasfondo, güey. O sea, hay gente que lo hace por cosas válidas, si así lo quieres ver desde su perspectiva, pero eso no quiere decir que estén bien. O sea, hay que tener esa responsabilidad afectiva de saber cómo se va a sentir la otra parte, de que tal vez no todo depende de ti. Pero el problema del ghosting es que dejas un ciclo sin cerrar. El problema es que continúas con tu vida dejando esa puerta abierta, güey. Y como esa puerta está abierta, no estás permitiendo que otras puertas se abran, güey, porque sigues teniendo un enfoque en eso. Entonces lo ideal es saber dejar ir también en esa situación, güey. Yo creo que la manera más asequible de poder hacerlo en una despedida abrupta como esa es simplemente dejar que pasen las cosas. Tal vez llevar un proceso de duelo, sí, porque obviamente no es sencillo para nadie. Pero una vez que se lleva ese proceso de duelo, simple y sencillamente decir adiós.
dejar todo eso en el pasado y continuar con tu vida. Y yo sé que sí, que soy un extremista y que me van a decir, Penta, qué pedo, o sea, qué hombre tan desalmado tienes que ser para eso. No es eso. Simple y sencillamente es por tu salud mental. Creo que lo más adecuado es que tú lleves como ese proceso. Anteriormente, por ejemplo, lo veíamos. Que las parejas solían tener, por ejemplo, fotografías impresas obviamente, y el proceso de duelo que llevaban era, por ejemplo, romperlas o quemarlas, y era un desahogue, o sea, era el hecho de marcar un antes y un después. Tal vez suene un poco mal, tal vez suene un poco exagerado, pero si a ti te funciona y si te va a servir para poder eliminar ese proceso y tomar nuevas rutas, nuevos caminos, pues es algo total y completamente válido. A final de cuentas, tienes que seguir adelante, no te puedes estancar ahí. Hay que saber decir adiós a ese tipo de procesos. Ahora, eso del lado, por ejemplo, de las rupturas amorosas, de las parejas. Pero hay algo todavía más difícil, hay algo todavía más complejo. ¿Cómo te despides de un ser querido? ¿Cómo te despides, por ejemplo, de un padre, de una madre, de un hermano, de un hijo? Es algo mucho más difícil, es un proceso mucho más complejo. No es tan fácil como entablar una relación de unos meses, de unos cuantos años. Ya es sangre de tu sangre, güey. Es un vínculo familiar muy intenso. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿qué opinas de esa parte? Em, Vaya, es bastante... Es un poquito delicado de tocar, pero realmente es parte también de este tema. No sé, es que ya básicamente se está metiendo en el núcleo familiar. Si realmente fue una persona que neta apreciaste mucho y que más aparte está el hecho de que era pues tu hermano, era tu mamá, era tu papá, definitivamente pues es algo fuerte y a cada persona le va a afectar de manera diferente, pero a final de cuentas te va a afectar. Entonces, em, es bastante. Es bastante controversial y fuerte ese tema. A mí me ha tocado ver algunos casos pues, de personas que han perdido un hijo, han perdido a un padre, han perdido a un hermano, eh, y no sé, les termina afectando bastante. Incluso llegan a cambiar, eso llega a marcar un antes y un después en su vida. Definitivamente, pues, podríamos decir que no vuelves a hacer lo mismo. Y, y es que realmente nadie está preparado para decir adiós. Y es bastante fuerte, por así decirlo, cuando pasa de manera abrupta. Entonces, no sé, yo soy más de la idea pues de estar preparado para todo. De estar con esa mentalidad objetiva. Y no sé, de incluso tratar de dejar un poquito de lado la parte pasional, la parte de es sangre de mi sangre, es mi hermano del alma, o sea, porque si neta te encariñas demasiado, incluso si creas algún tipo de dependencia emocional, neta puede llegar a tirar a cualquier persona que tenga esa situación. Claro. Pero, por ejemplo, bueno, yo creo que la manera más adecuada de abordar ese tema de la muerte o de despedirte de un ser querido es tal vez recordando esos buenos momentos que pasaste con él. Obviamente va a llevar un proceso de duelo, pero creo que nuestra cultura, como tal la cultura de aquí, la cultura que tenemos, pinta la muerte como algo, pues algo malo, como el fin de un ciclo. Y es por eso, es porque es un fin de un ciclo, es porque es difícil despedirte de esa persona, es porque es difícil asumir que esa persona ya no está en este tipo de existencia, ¿no? Digo, yo respeto mucho si eres religioso o religiosa y estás escuchando esto, si crees en un cielo, en una segunda vida, yo lo respeto muchísimo y ojalá y esa persona te pueda encontrar en algún determinado punto. Pero creo que lo que debemos de hacer es ver la muerte como el fin de un proceso, como el cierre de un ciclo, como la culminación de un acto más en un teatro, si así lo quieres ver de manera romántica. Y creo que es importante porque tiene que ser memorable, tiene que marcarte, tiene que causarte una emoción. Ese es el objetivo de ese proceso, pero no tiene que ser una emoción mala, no tiene que ser tristeza. Yo creo que puede ser alegría, yo creo que puedes enfocarte en las cosas buenas que pasaste con esa persona, en los momentos que viviste, las experiencias, todos esos conocimientos que esa persona te pudo legar en vida.
Y creo que si tuviste una relación afectiva, una relación muy buena con esa persona, pues la mejor manera de honrar su memoria es celebrando tal vez esa culminación. Digo, llega un punto de la vida en el que dejamos de ser autosuficientes, en la que las mismas funciones corporales dejan de ser las adecuadas, en las que la propia existencia terrenal se vuelve pesada, se vuelve un poco turbia, en la que te sientes insuficiente. Y creo que la muerte es esa solución a la que pues sí, todo ser humano le tiene respeto y temor, pero creo que debemos de dejar de mirarla de esa manera. Hay que saber decir adiós a los procesos, la vida es uno más, la muerte es uno más, y tenemos que afrontarla pues de la mejor manera, de la manera más adecuada. Insisto, lleva un proceso de duelo, claro que sí, y culturas hay muchísimas, ejemplos hay muchísimos. Por algo, por ejemplo, las viudas visten de negro algunos días, por algo se hacen los rosarios, por algo se lleva ese tipo de procesos para poder superar ese dolor, si así lo quieres ver. De hecho, algo que me parece curioso y que leía hace poco tiempo es que enterramos a nuestros difuntos, güey. Una por temas salubres, por temas de sanidad, para que obviamente no se descomponga y no genere problemas de salud. Pero la segunda es porque el enterrar tiene un profundo simbolismo para nosotros. Es como el hecho de despedirte, de darle el último adiós a esa persona, de llevarla a su nicho y saber que ya está descansando, que ya no va a estar más contigo, pero es algo que realmente nos ayuda a superar ese proceso. Creo que si no lo hiciéramos así, tal vez sería más complicado. ¿Qué opinas de eso? Claro, así es. Y pues desde mi perspectiva, y de hecho creo que es algo que muchos dicen, es el hecho de realmente una persona no muere si tú la sigues recordando. Porque en el momento que tú dejas de recordar a alguien, en el momento que una persona ya no es recordada por nadie, se pierde. Y ahí sí pues, podría decirse que pues es el fin. Realmente, no lo sé, no tengo muchas palabras con el tema de la muerte porque, o sea, es curioso, pero últimamente a mí no me ha tocado, pues, no sé, tiene años, podría decirlo, incluso que no voy a un funeral, afortunadamente. Pero, la neta, me gusta el tema como lo abordas. Y es cierto, realmente todo esto es parte de un proceso, es un proceso que todo ser humano debemos de seguir y del cual todo ser humano debemos de estar conscientes. No es por nada que cuando a alguna persona le pasa algún evento traumático, le pasa, no sé, el hecho de estar demasiado cerca de la muerte, les cambia la vida. Entonces es más que nada aprender a, pues vaya, a no verlo de manera, no sé, de manera mala, de satanizarlo incluso, no sé. Pero es más que nada el hecho de recordar también a esa persona. No por nada se hacen luego monumentos, se hacen memoriales, se hacen distintas actividades justamente para recordar a esa persona. Y no sé, podríamos incluso tomarlo como algún incentivo para para realizar todo lo que tienes pendiente en esta vida. Por eso es de que, aunque suene cliché, muchas veces se dice de vive todos los días que tienes como si fuera el último. Y es que es cierto, realmente nunca sabemos cuándo no vamos a estar aquí. Y no sé, a mí se me marca pues esa parte porque yo tengo mucho la idea de dejar, no sé, de dejar algún legado, de dejar algo que marque mi existencia. No sé tú qué piensas al respecto. Pues sí, creo que esa parte de legar es importante. Yo creo que el ser humano siempre ha buscado la manera de eludir a la muerte o de amenizarla, si así lo quieres ver. Y una de las formas en las que el ser humano concibe esta solución al problema que representa la muerte es, por ejemplo, el ámbito religioso, ¿no? El ámbito religioso propone esta parte en la que la muerte no es el final del camino, simplemente es el inicio del nuevo camino para la vida eterna, y así se soluciona el dilema de la muerte desde el ámbito religioso. Pero, por ejemplo, desde el ámbito terrenal, si así lo quieres ver, el ser humano siempre ha buscado trascender, ha buscado que la gente hable de él, ¿no? Supongamos, tú, desde la parte biológica, quieres reproducirte porque sabes que en algún momento te vas a morir. Es curioso, el ser humano es el único ser vivo
que es consciente de su propia muerte. Somos los únicos seres vivos que somos conscientes de que en algún momento vamos a morir. Por ejemplo, un perro no nace y empieza a pensar en qué día va a fallecer. Simplemente vive cada día como si fuera un día más. No cruza por su mente este pensamiento, esta premisa de que en algún momento va a dejar esta existencia. El ser humano sí. El ser humano sí piensa en su muerte, el ser humano le teme a su muerte, y es por eso que busca esa trascendencia. Tú al reproducirte estás pensando que está pasando tu genética, que estás creando un niño y que tú cuando fallezcas vas a vivir en ese niño, que vas a vivir en ese pequeño ser al que estás engendrando, y es una manera de trascendencia. Hay otras personas, y yo creo que es la más bondadosa de las maneras de trascendencia, es la más humana de las maneras de trascendencia, el hecho de dejar un legado escrito, por ejemplo, un libro, el arte, un cuadro, una pintura, música, teatro, danza, lo que tú quieras. Esto es porque el ser humano necesita una manera de expresión, necesita externar lo que siente, necesita compartir con el resto de personas lo que está en su interior, güey. Y creo que la manera de trascendencia pues más chingona que existe es esa, güey. El poder compartir con alguien más, el poder enseñar a alguien más. Tú vas a vivir, tus ideas van a vivir en esa persona, a pesar de que tú ya no estés presente, güey. Es como por ejemplo con la música. Tú escuchas a Beethoven, Tchaikovsky, Mozart, a quien quieras. Son personas que murieron hace muchísimos años. Y sin embargo, sigues sintiendo, güey. Sigues teniendo esas emociones intrínsecas dentro de ti cada que escuchas una de sus sinfonías. Cada que escuchas, por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi, güey. O sea, es una manera de trascendencia muy, muy compleja, muy cabrona, si así lo quieres ver. Y es una manera de escape de la muerte. Es lo que buscamos, no ser olvidados, güey. Yo creo que el mayor problema de la muerte es que sabemos que podemos ser olvidados. Sabemos que ya no vamos a... No nos van a recordar. Yo creo que ese es el temor del ser humano. El miedo a ser olvidado. Yo creo que sí, realmente. Y pues sí, partiendo de eso es justamente el hecho del por qué el humano prefiere, bueno, trata de siempre dejar algún tipo de legado. Cada quien deja un legado de alguna u otra forma. Hay algunos que pues se nota un poco más, por así decirlo, en el tema de los, no sé, de los famosos cantantes. Eh, Obviamente también depende, hay varios tipos de legado, pero insisto, o sea, cualquier persona deja algún legado, ya sea, no sé, ya sea tu tío, tu hermano, tu abuelo, porque pasa mucho en las familias justamente, que justamente luego en las fechas de Navidad, de Año Nuevo, se ponen a platicar el tema de, oye, ¿te acuerdas cuando tu abuela, o te acuerdas cuando tu abuelo, o te acuerdas de cuando fuimos con tu tía, o te acuerdas de esta comida que hacía no sé, tu prima? Entonces, esto se va pasando por generaciones. Es que yo insisto, yo soy más de la idea de, ok, sí, vas a trascender de alguna forma, vas a cumplir este ciclo, pero pues es necesario estar consciente de, obviamente no es para nada algo fácil, porque, insisto, regresamos al tema de que decir adiós no es algo para lo cual todos estemos preparados Claro, e incluso no sabemos cómo hacerlo. Pero sí, yo sí soy claro. más de la idea de que estemos conscientes de esa parte, porque si no, es el hecho de tener que vivir luego con miedo, de tener que vivir con ese pendiente. Y pues no sé, está curioso porque al menos aquí en la cultura mexicana, eh, tal vez, si así lo quieres ver, abrazamos esta parte de la muerte, justamente recordando la festividad del Día de Muertos. Lo que hacemos ahí es igual, recordar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, conocidos, amigos que nos encuentran, pero aún así, pues, tenemos esta creencia que regresan a nuestro mundo terrenal y podemos compartir de nuevo momentos con ellos, a pesar de que no se encuentren físicamente con nosotros. Claro, sí. Aquí lo romantizamos, güey. Es un proceso que culturalmente hemos adoptado, que culturalmente abrazamos a la muerte, le tenemos cierto cariño y también cierto respeto. Y pues es algo curioso de tratar. Yo creo que podríamos hacer un podcast incluso nada más hablando de eso, porque hay muchísimo, muchísimo de qué debrayar de ese tema.
Pero volviendo a la parte de cerrar procesos, no nada más es cerrar procesos en una ruptura amorosa, en despedir a un familiar, en la muerte, en ese tipo de cosas. También se da, por ejemplo, el cierre de ciclos, el hecho de, por ejemplo, abandonar un proyecto. Eh, en el caso, por ejemplo, de nosotros los estudiantes, tal vez ese proceso de pasar de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria y después llegar a la vida universitaria, es también cerrar esos ciclos, saber que tienes que dejar a tus amigos, tienes que dejar volar a tus amigos, tú no puedes estar sometiéndolos, no les puedes decir, oye, pues es que yo voy a estudiar medicina, quiero que estudies medicina conmigo. Va a decir, pues güey, yo no quiero estudiar medicina, yo quiero hacer otra cosa. Lo vivimos tú y yo, lo sabemos, sabemos que en algún momento vamos a tener que cerrar ese proceso porque afortunado o desafortunadamente, dependiendo del ángulo en que lo veas, vamos a tomar caminos separados. Y es necesario aprender a decir adiós, es necesario aprender a soltar, güey. Es necesario aprender a liberar para que no haya resentimientos, para que no haya problemas y para que no haya sentimientos encontrados. Si tú sabes decir adiós de una manera adecuada, de una manera aceptable y asequible, el día de mañana cuando te vuelvas a reencontrar con esa persona, estoy casi seguro de que van a tener muchísimas anécdotas que contarse. Van a tener muchísimas cosas que decir, güey, ¿te acuerdas cuando estábamos en tal etapa? ¿Te acuerdas cuando nos despedimos? Pues hoy tengo muchas cosas que contarte. Hoy te puedo platicar de mis éxitos, de mis fracasos. Pero esto viene de la parte de que supiste decir adiós de una manera adecuada. No te aferraste a las cosas. Y eso es algo muy importante. Si tú te aferras a las cosas, esa misma aferración te va a lastimar, güey. Esa misma aferración te va a llevar a no poder vivir una vida plena. Aferrarte a una meta, aferrarte a un proyecto, aferrarte a una persona, aferrarte a una ideología incluso, es algo que no siempre está bien. Te puede lastimar, güey, te puede llevar a procesos psicológicos muy cabrones. Y es por eso la importancia de conocer las técnicas adecuadas que a ti te funcionen para poder cerrar esos ciclos. Hay mucha gente que, por ejemplo, se corta el cabello, güey. Hay gente que, como te decía hace unos minutos, quema las fotos. Hay gente que elimina sus redes sociales. Hay gente que, no sé, o sea, se embriaga incluso, sé si lo quieres ver. Pero la idea es esa, cerrar el ciclo de la manera más adecuada posible para que tú no te lastimes más de lo que te tienes que lastimar, para que ese proceso de duelo sea lo más mínimo posible y para que la otra persona también esté plenamente consciente de que pues las cosas ya no van a ser iguales. Pues, obvio, digo, bien dicen, bien dicen que para poder regresar es necesario decir adiós. Ah, el que cuente el número de veces que le decimos adiós en este podcast, le regalo una pica fresa. Bueno, en los comentarios. No, pero sí. Y es que es cierto, porque si te quedas aferrado, no sé, te puedes quedar, tomando el ejemplo que mencionabas ahorita, el cambio de escuela a escuela, en este caso de la secundaria a la preparatoria, de la preparatoria a la universidad. Am, igual, tomando un ejemplo, si yo me quedara con el hecho de que, pues vaya, no cierro nuestro ciclo, no digo, bro, muchas gracias por todo lo que pasamos, muchas gracias por todos los aprendizajes, muchas gracias por todo lo que compartimos. eh, y, y si no cierro todo esto, me voy a quedar nada más con el pensamiento de, vato, te fuiste a tal universidad, no te quedaste aquí, ya, o sea, guardas incluso algún rencor. Entonces, de nuevo, es por eso que es necesario cerrar los ciclos. Pues no lo sé, yo realmente, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, este, yo, igual, tomando de nuevo el punto de la vez pasada, yo cerré un ciclo, igual, en temas de personalidad, en temas de amistades, en temas de pensamientos, y no sé, incluso creo que hasta tú mismo lo llegaste a notar. Ya realmente ya ni siquiera soy lo mismo que como era hace un año. Y es justamente es ese hecho de darte cuenta y de tomar el aprendizaje de lo que acabas de cerrar, de ver de qué manera lo puedes mejorar y ver, de tratar de sacar siempre lo mejor y pues sí, saber aprender a aceptar todo este tipo de situaciones. Porque, igual, regresando, para poder regresar es necesario irse. Para poder regresar, no sé, a tener una relación es necesario soltar la anterior que tuviste. Para poder regresar a tener un buen trabajo es necesario soltar el que tuviste anteriormente. Incluso para con las emociones.
para poder regresar a sentir una emoción, es necesario saber cerrar la que tuviste. Porque imagínate, ¿qué pasaría si todo el tiempo, no sé, sentimos felicidad? Pierde magia, pierde su sentido. Entonces, es lo mágico de los ciclos. Te hacen poder, incluso hasta cierto punto, revivir todos estos sentimientos, todas estas emociones. Claro, sí, o sea, como bien lo dices, güey, es necesario, como bien lo dijiste hace rato, para poder regresar es necesario decir adiós, güey. Es necesario eh, tomar nuevos caminos, tomar nuevas experiencias, tomar nuevos conocimientos, nuevo de todo, ¿sabes? Suena un poquito cruel si así lo quieres ver, pero hay una frase que yo contraigo mucho, sale por ejemplo en los memes en Facebook, memes de desamor, por cierto, en donde hay un barco y decían, tal vez yo no fui el destino, pero sí parte del camino. Y es algo que a mí me hace pensar muchísimo. O sea, tal vez esas personas lo hacen como gracioso, lo hacen cómico porque dicen, güey, pues yo me siento como un Uber, ¿no? Hay muchísimas personas que han pasado por aquí, pero ninguna se queda. Y sí, o sea, somos parte del camino de muchas personas, somos parte del camino de muchos proyectos, muchos procesos, en la vida laboral de muchas empresas incluso, pero tal vez no es nuestro destino. Tal vez es necesario saber cuándo cortar esa relación, cuándo cerrar ese proceso para poder emprender uno nuevo, uno que tal vez te va a hacer que te vaya mejor, uno que tal vez sí se convierta en tu destino final. Y pues está, es difícil dimensionar las cosas. Nunca es fácil decir adiós, nunca es fácil cerrar esos ciclos. Pero eso no quita el hecho de que sea necesario en algún momento. Digo, si esa persona, ese trabajo, ese proyecto ya no te están satisfaciendo de una manera adecuada, lo más sano para ti y para la otra persona, o para tu jefe, para la empresa incluso, es pues poder despedirte de una manera adecuada. Poder agradecer también, como lo decía al inicio, las enseñanzas y todo ese desmadre, y saber tomar nuevas rutas, guardar la experiencia que te pudo haber dejado ese proceso, ese lapso temporal, y emplearla en tus nuevos proyectos y metas. Es importante decir que decir adiós no significa borrón y cuenta nueva, claro que no. Es parte de tu historia, es parte de tu libro y es parte de tu esencia. Cada persona te marca y te enseña algo nuevo, por muy mínimo que sea. Y se va a convertir en parte de tu psique futura, en parte de lo que tú vas a hacer en un futuro. Si hubiera algo como un libro de la vida, una enciclopedia de tu vida, esa persona, ese proceso, esa cosa, ese objeto, ya estuvo dentro de una página como mínimo. Y eso es muy importante para poder trascender, para poder continuar en ese sendero de la vida que pues no acaba, güey. A final de cuentas, otra frase que me llama mucho la atención y que me capta muchísimo es que no depende de ti. El mundo, con o sin ti, va a seguir avanzando. Y es algo muy complejo. Si tú no aprendes a cerrar esos ciclos, si tú no aprendes a dejar ir a las personas, metas, objetivos o lo que tú quieras, el mundo va a seguir avanzando y tú te vas a quedar rezagado en ese mundo. Y eso no está nada chido, güey. No, vaya que no. Yo creo que un ámbito en el cual podemos aplicarlo bastante y se puede notar, eh, pues vaya, en muchas personas, creo que es en el hecho de los amigos. Realmente es necesario tener presente todo el tiempo que por más, o sea, aunque suene malo y suene un poco feo, por más de que, no sé, te lleves tan bien con alguna persona o no sé, te encariñes tanto con alguien y digas, chuta, ya es el amor de mi vida. Todo tiene un fin. Nunca sabemos cuándo va a llegar ese fin, pero pues es aprender a saber dejar ir las cosas. De nuevo, tomando el punto que hemos tomado al principio. Es, por ejemplo, en el caso, no sé, no son los mismos amigos que, por ejemplo, tú tenías en la secundaria o en la primaria a los que tienes ahora. Igual, y hay que aceptarlo. No vas a tener los mismos amigos en la universidad que los que tienes en la preparatoria. Obviamente te vas a terminar quedando con algunos, pero es saber aprender el hecho de saber dejar a ir a las personas. Bien dicen, también por ahí, este, que hay que saber cuándo decir adiós. Es como, por ejemplo, el dicho que dicen, ¿prefieres retirarte como un superhéroe o prefieres esperarte y terminar como un villano? Entonces, justamente por eso,
pues no sé, o sea, dejar ir las cosas en un buen momento, para que te vayas en paz, para que te vayas tranquilo. Y no de que, pues no sé, en el caso de una relación, si ves que definitivamente ya no está funcionando para nada, pues es el hecho de decirle adiós, muchas gracias, agradecerle todo lo que pasaron y punto, ahí se queda. Y no esperarte hasta que el rato ya, no sé, terminen en problemas incluso de, no sé, de violencia, por así decirlo. Sí, claro, es tal vez incluso cerrar esos ciclos en el mejor momento es lo más adecuado, porque así te quedas con ciertas cosas que no te quedarías de otra manera. Tal vez las circunstancias, eh, si se convirtieran en otras circunstancias adversas, pues no tendrías el mismo feeling después. Tal vez no tendrías el mismo sentimiento por esa persona, ni el mismo recuerdo, ni el mismo proceso. Sería más difícil incluso. Entonces sí, güey, es saber aprender. Aprender a identificar los momentos en los que es necesario pasar a lo que sigue en la vida. Eh, ya para cerrar y como conclusiones, güey, pues yo creo que la recomendación final es, brother, si tú tienes un proceso que ya no te está gustando, ya no te está llenando, del tipo que sea, de los antes mencionados, pues hay que mencionar que hay que decir adiós, hay que cerrar ese proceso para que puedas iniciar con algo nuevo, con un proyecto nuevo, a conocer a más personas, a involucrarte con más gente, a cambiar de empresa o a lo que sea que tú estés renunciando. Un hábito también puede funcionar. Entonces, te anticipo que no va a ser algo fácil, no va a ser algo que vas a poder lograr de la noche a la mañana, pero tienes que hacerlo. A final de cuentas, motívate, es por ti y por la otra persona, por tu empresa, por tu proyecto, por tu idea. No llegues a odiar esa parte. Mejor recuérdala con cariño y aprende lo que más puedas de ella. Claro, o sea, toda etapa de transición no es para nada fácil, pero es siempre para algo mejor, o al menos en la mayoría de las veces es para algo mejor. Y insisto, el hecho de cerrar ciclos no solamente nos referimos al hecho de cambiar de trabajo, de cambiar de pareja, de terminar una relación. Es incluso también el hecho de cambiar tú mismo como persona. De decir, ok, no sé, por ejemplo, yo antes era, no conmigo el ejemplo, o sea, en general, este, pero igual, regresando al punto es el hecho de decir, ok, antes pues era bastante empalagoso, era bastante romántico, era bastante pasional, pero pues después te das cuenta de que, no sé, no te funciona, de que no te está viendo bien y que incluso está saliendo lastimado. Es el hecho de decir, ok, le voy a bajar le voy a bajar a mis emociones y voy a comenzar a realizar un cambio. O sea, eso es una pequeña demostración de lo que puede ser un cambio de ciclos. Entonces, insisto también, como lo mencionaste, es necesario saber cuándo decir adiós y saberlo dejar de la mejor manera para que te puedas quedar con el aprendizaje, porque si no, ¿de qué funciona? Claro, y como consejo de vida, como aprendizaje, si así lo quieres ver, como algo aplicable a tu día a día, pues yo creo que hay que vivir con esta mentalidad de que todo camino tiene un final, ningún camino es eternamente largo. Y pues tampoco es como que haya un ser humano que esté destinado a cruzarlo. O sea, ¿te imaginas, güey, que haya un camino lo suficientemente largo para caminarlo toda tu vida? Creo que sería muy tedioso. Entonces, tomando esta premisa de que todo tiene un inicio y un final, pues yo creo que mi recomendación es que disfrutes el proceso. Que al estar consciente, al tener esa conciencia de que en algún momento va a llegar el final, de que en algún momento vamos a morir, en algún momento hay que decir adiós a nuestros seres queridos, en algún momento a nosotros también nos van a decir adiós, creo que lo ideal es disfrutar el proceso, aprovechar cada momento de la vida, intentar hacer las mejores experiencias, brindar los mejores conocimientos. Y si a ti te tranquiliza el hecho de que el día de mañana te recuerden, el hecho de que el día de mañana alguien siga hablando de ti, pues entonces busca trascendencia. De la manera más adecuada que tú quieras, a tus posibilidades, a tus conocimientos, busca esa trascendencia, comparte lo que sabes, escribe un libro, planta un árbol, enseña a alguien, tutela a alguien. Yo creo que tú vives en esa persona porque al final de cuentas te conviertes en parte de su historia. Eh, sí, yo creo que ese sería mi consejo. Disfruten los procesos y una vez que llegue el momento de decir adiós, estén preparados. Eh,
que se les vengan a los momentos los aprendizajes y los buenos momentos, despidan a esa persona o ese proceso de la manera más adecuada, de la manera más amena, siempre agradeciendo por todo lo bueno y también por todo lo malo, por todas las enseñanzas, y dejen ir ese proceso, conviértanse en nuevas personas, trasciendan nuevamente y recuperen esa parte que les está doliendo. Dejen ese proceso de luto, porque guardar un luto eterno pues, tampoco es nada sano. Ese sería mi consejo. Así es. Por mi parte, y es algo que a mí me ha funcionado bastante últimamente, y es parte del proceso que yo seguí, es parte del cambio y los resultados que he tenido, es el hecho de ver las cosas de manera objetiva y dejar de lado las emociones. O sea, es verlo, y aunque suene burdo, ver las cosas como son como tal. Este, y no sé, es el hecho de, poniendo igual, de ejemplo, una relación. Es plantear las cosas así, así de golpe, o sea, ponerte a pensar. Y es decir, ok, termine con esta persona. No funcionó, pero hay más personas. O es en el hecho de, ok, este, no sé, fracasé en mi trabajo. ¿Qué hice mal? ¿Lo voy a volver a hacer? ¿Realmente estuvo, no sé, estuvo bien todo lo que estaba manejando, todo lo que estaba realizando? Y seguir para adelante. Yo, pues no sé, creo que hasta cierto punto me he hecho, pues un poco más incluso analítico en la toma de decisiones que he tenido, pues últimamente en incluso la forma en cómo trato a las personas, porque, insisto, veo ya más de forma objetiva que de forma pasional, emocional, porque a final de cuentas, si te dejas llevar por tus emociones, te vas a terminar, te vas a terminar hiriendo tú mismo. Y es algo que vemos mucho en demasiadas personas y no se trata de eso. Se trata de saber controlar tus emociones y de saber tener un control de las situaciones. Yo creo que ese sería más que nada mi consejo. Claro. Y pues ya para finalizar este podcast, decimos adiós a la temporada número 1 de Brayando con Penta y Bones. Un placer haber compartido contigo esos 9 episodios, esas 9 horas efectivas, si así lo quieres ver, pero que llevan muchísimo tiempo atrás de planeación. Son muchísimas más horas de las que se ven aquí. Y también despedimos 2020 con cariño, con odio, con un poquito de enojo también, ¿por qué no? Y es sano decir adiós. El día de hoy, pues enterramos 2020, enterramos la primera temporada de Brayando con Penta y Bones. Y nos esperan nuevos procesos. Le decimos hola a un nuevo año, le decimos hola a un nuevo debraye, a nuevos temas, a nueva interfaz y a nuevos suscriptores también. Esperamos que este sea un año de crecimiento, un año de oportunidades, tanto para nosotros como para ustedes. Y pues eso. Esperamos que este podcast les haya gustado mucho. Esperamos que puedan seguir viéndonos, que puedan estar en todas y cada una de las transmisiones y capítulos de Debrayando con Penta y Bones. Y como siempre les ha hablado Emanuel Hernández Santana, Penta, y Miguel Ángel Ramírez Hernández, Bones. ¿A lo que agregar, hermano? Nada. Pues nada, esperamos verlos próximamente en los demás podcasts. Y acompáñenos en este nuevo renacimiento, en este nuevo nacimiento de este podcast. Ay, güey, tienes un poquito de placenta ahí junto al labio, güey, entonces. Y pues sí, eso es todo, gente. No. Cuídense, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.